Profe, yo entré y no había puesto la primera vez. No hay problema, yo con que aparezcan en el chat de alguna de las dos reuniones, ya les dejo cargado el presente, así que no se preocupen. Ok. Ya estoy grabando, pongan en el chat el presente, pues ya puse a grabar la reunión. Bien, estamos grabando todo, bueno. Me reía por el presente. Bueno, hipervínculo es eso, ¿sí? Es aquello que, espérenme que mientras estoy charlando ya pongo a compartir pantalla. Es aquello que dentro de un sitio web me permite a mí acceder a otra parte de ese sitio web, o bien también vinculan con alguna otra página que por alguna razón está asociada a, o a partir del cual también puedo acceder al sitio de la página en el cual descargar información, ¿sí? A eso le decimos hipervínculo. A frases o palabras que linkeen o vinculen, link y vínculo son sinónimos, que linkeen o vinculen, no son sinónimos, son link quiere decir vínculo en inglés. Que linkeen o vinculen, les decía, a otra parte del sitio web u otra página que hable sobre cuestiones de esa palabra o esa frase que está resaltada. Bueno, es importante mirar si en el caso de los sitios web, qué hipervínculos tiene ese sitio, o sea, con qué otros elementos me relacionan el proceso de la búsqueda de información y la selección de esas fuentes, porque según los hipervínculos no solo puedo ver cuán importante es esa página o no para mí, sino también a qué otros sitios de ese mismo sitio web o de referencia me lleva para sumarlos a mi búsqueda de fuentes, ¿sí? Eso también me permite rápidamente visualizar si ese sitio web que yo inicialmente encontré buscando fuentes para mi investigación me sirve o no me sirve, y de servirme, para qué cuestión dentro de mi trabajo la voy a utilizar. En el caso de las publicaciones de los libros, capítulos de libros, artículos, ponencias, tesis, tesinas, etcétera, 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 una primera revisión rápida, ¿sí? Ya sea que se trate de, espérenme que había ingresado gente a la reunión y quiero asegurarme. Hola, profe. Listo, estamos perfectos. Ya estamos, no me quedó nadie, ahí está, no, igual no hay forma de que ustedes sepan si me quedó alguien en la sala de espera, pues no la pueden ver. Pero listo, me habían quedado 3 personas sin poder ingresar, ya estamos. Bien, recuerden quienes ingresaron recién, por favor, volver a poner el presente en el chat, ¿sí? Las 3 o 4 personas que les di, o sea, ingresaron recién a la reunión, pongan el presente en el chat, así también me queda registrada en esta segunda parte de la clase. En el caso de las publicaciones, ya sea que las estén consultando en formato digital o en formato físico, o sea, tienen el libro en la mano, o el artículo en la mano, o la revista de divulgación académica, lo que fuere, hay una serie de elementos, muchas veces paratextuales, otras veces son parte del texto, que nos permiten rápidamente, además de la lectura diagonal, o incluso antes de tener que hacer una lectura diagonal, nos permiten rastrear las características de esa fuente o cómo aborda el tema que estoy investigando esa fuente, para ver si me sirven o no me sirven. En el caso de los libros, lo primero que tienen que mirar es tapa contra tapa, obviamente, en la tapa está el título, en la tapa suele haber a veces, o sea, los libros académicos ahora es algo que se hace mucho desde los últimos 10, 15 años para intentar vender más libros académicos, suelen tener un título así como bien rimbombante, ¿no? Como construido desde la metáfora, y un subtítulo que es más explícito de qué va el tema, de qué se trata, ¿sí? A ver, quiero ver si tengo algún ejemplo entre los que tengo acá. Por ejemplo, este que tengo acá. El título del libro es ¿La rebeldía se volvió de derecha? No sabemos de qué va, o sea, sabemos que va a hablar de la derecha en términos políticos, pero ¿a qué se refiere con la rebeldía se volvió de derecha? Y tiene en la tapa también un subtítulo que dice cómo el antiprogresismo y la anticorrección política están construyendo un nuevo sentido común y por qué la izquierda debería tomarlos en serio. O sea, te tira un título que está buenísimo, porque encima está planteado en forma de pregunta, y después te ponen un subtítulo, ¿sí? ¿A qué apunta el título de ese libro?
Eso está en la tapa. Espérenme que dejo de compartir pantalla, así. ¿Ven? Bueno, lo ven al revés claramente, ¿no? Porque usa el método espejo. Pero tenemos el título, ¿sí? Y aquí debajo un subtítulo en el que está detalladito en 3 líneas cuál es el análisis que el autor está proponiendo de el tema del que trata el libro, digamos, ¿sí? Entonces, ya mirando la tapa, yo tengo un dato respecto de qué va, de qué trata este libro en cuestión. Y en la contratapa puede haber muchas veces un resumen del libro, ¿sí? O sea, una síntesis, un resumen, digo, este libro tiene 200 y pico de páginas. Claramente en una contratapa no va a haber un resumen de esas 200 y pico de páginas, sino que lo va a haber es una síntesis de la temática del libro. Ojo que a veces lo que ocurre es que más que una síntesis puede haber también la recomendación que hace algún otro autor o alguna revista de divulgación o alguna institución o lo que fuere sobre el libro en cuestión. Este justo tiene una síntesis, ¿sí? En algunos casos la contratapa no me es de mucha ayuda porque es una recomendación que hace fulano o sultana para que leamos ese libro que se utiliza mucho para que, bueno, mirás la contratapa, mirá, bueno, fulano de tal que es especialista en el tema o sultana que la tiene re clara, están recomendando leer este libro porque ha venido a plantear un nuevo paradigma en el análisis de la circunstancia, la zaraza, la vida. Entonces ahí como que la contratapa mucha información no me está dando. En este caso en particular la contratapa de este libro está buenísima porque sí tengo una síntesis de los contenidos. Entonces ya rápidamente, con tapa y contratapa, yo ya sé si me puede servir a mí o no esta fuente como fuente de investigación. En el caso de las contratapas también, voy a dejar de compartir pantalla de vuelta porque me olvidé de mostrarles algo. En el caso de la tapa también, perdón, suele haber esto en la solapa de la tapa, que es la fotito del sujeto que escribió el libro y los datos del desarrollo académico de la persona, ¿sí? No es que a veces te ponen la edad o algún dato anecdótico de color de la vida de la persona, pero te dicen a qué se dedica, dónde estudió, cuándo estudió, con quiénes estudió y qué otras cosas publicó. Eso está bueno porque también permite evaluar si efectivamente la persona que yo estoy leyendo es o no es especialista en el tema, ¿sí? Sobre el que estoy investigando. Entonces, en el caso de los libros tapa, contratapa y la solapa de la tapa, que suele tener información de les autores, son útiles para hacer un primer rastreo incluso antes de mirar o antes de hacer una lectura vertical, iba a decir diagonal del texto en sí. Lo siguiente, obviamente, el índice, ¿sí? El índice es una justamente síntesis de qué va a tratar el libro, sea indicándome tema por tema de qué va a tratar y cómo están organizados en el libro. Entonces voy y miro el índice. De hecho, mirando el índice, capaz que me doy cuenta de un libro que tiene, no sé, 10 capítulos, que solamente hay 5 que van a servir en función de mi tema de investigación. Entonces, miro el índice para chequearlo. Hay artículos académicos que también tienen un índice. Si el artículo es muy largo, o si estaba entre los requisitos de publicación del artículo que incluyese un índice, también está. En esos casos, en los artículos también miren el índice, ¿sí? En donde no suele haber índices en los capítulos de libros, ¿sí? Porque el índice, o sea, ese capítulo de libro forma parte de un libro que a su vez tiene un índice. Pero sí, ojo, porque si están consultando el capítulo de un libro, chequeen el índice del libro del cual forma parte ese capítulo, porque puede que en el índice del libro del cual forma parte ese capítulo aparezcan los subcapítulos mencionados, ¿sí? No necesariamente, pero a veces pueden aparecer. Las tesis y tesinas suelen tener un índice, si consultan monografías producidas a nivel académico también suelen venir con un índice, de hecho ustedes van a tener que hacerle índice a la monografía. Y eso, repito, es una segunda puerta de acceso a ver los contenidos rápidamente de los que va en líneas generales ese trabajo que estoy consultando. ¿Sí? Se trate de un libro, de una tesis, de una tesina, de una monografía, o a veces incluso en algunos casos, de artículos de divulgación académica, donde se les pide por requisito de publicación que sea, o sea, que tengan o no un índice. Después, otra de las cuestiones que
ahí sí ya requerirían una lectura, pero que son, o sea, es mucho más corto leer esto que leer la fuente completa en sí, es leer la introducción y la conclusión de estas publicaciones. La introducción del libro y la conclusión del libro, o la introducción y conclusión del capítulo, o la introducción y conclusión de el artículo académico, perdón, pensé que mi gata había tirado algo, por eso miré para abajo, del artículo académico que estén consultando. A veces aparece en la introducción con el título introducción, o prólogo, o palabras preliminares, o presentación, ¿sí? A veces no, a veces es, si es un libro, arranca, normalmente en el libro están señalados como introducción, prólogo, palabras preliminares, lo que fuere, ¿sí? Ojo con algunos libros académicos que suelen tener, antes de la introducción hecha por el autor, autora o autore, algún prólogo que le piden a algún colega que le haga, ¿no? Como, bueno, haceme un lindo autobombo del libro, haceme una linda presentación, haceme un lindo prólogo. Ojo, chequeen con eso cualquier cosa, si tienen dudas de si es un prólogo escrito o no por el autor o autora, me consultan a mí y revisamos la fuente juntos, ¿sí? No es muy común, pero suele ocurrir. En el libro se van a encontrar con que la introducción, prólogo, prefacio, palabras preliminares, etcétera, ¿sí? Aparecen claramente marcadas, de hecho en el índice forman parte de lo que está mencionado como contenidos del trabajo. En los capítulos de los libros también puede aparecer como introducción, inicio y demás, y a veces en los artículos también. Si no aparece diferenciado en los capítulos de los libros o en los artículos a qué se refiere la introducción, van a ser siempre las primeras carillas del texto, ¿sí? Las primeras carillas, antes de que aparezca un primer subtítulo, van a ser la introducción de ese trabajo. Cuando aparece un primer subtítulo, ya finalizó la introducción y están haciendo el análisis de los temas en sí. ¿Qué es lo que aparece en la introducción? Bueno, ¿de qué se trata el trabajo? Sea un libro, un capítulo de un libro, un artículo, etcétera. O sea, ¿de qué se trata? ¿Qué tema va a abordar? ¿Cómo lo va a abordar? ¿Qué preguntas se formulan en relación al tema? ¿Qué hipótesis pretende desarrollar sobre ese tema? Muchas veces se hace mención a cuál ha sido el método a partir del cual se analizaron las fuentes para llegar después a las conclusiones a las que se va a llegar al final de la publicación, con qué tipo de fuentes se trabajan, etc. O sea, hay como una síntesis general de el tema en cuestión y de cómo ese tema fue investigado, en base a qué preguntas, con qué interpretaciones. Aparece el marco teórico normalmente también enunciado en la introducción, y a veces en el caso de los libros o en el caso de los artículos está el... Ay, me digo, se me cortó la reunión, no, me acaba de avisar Zoom que terminó con la otra grabación, perdón. A veces está, en el caso de los libros o de los artículos, también en la introducción, un estado de la cuestión, ¿sí? Con toda esa información que aparece en la introducción, yo ya más o menos sé si la fuente me va a servir o no y para qué me va a servir, ¿sí? Así que ya incluso después de leer esa introducción, si yo hago eso, una lecturita diagonal por el resto del texto, estamos pero aseguradísimos de que con eso ya es suficiente para seleccionar o no la fuente, ¿sí? Finalmente también lo que pueden hacer es leer la conclusión, ¿sí? Y ver, bueno, a qué resultados después de eso que planteó al principio llega una vez que finaliza el análisis del tema o los temas que propuso en esa introducción. Por último, en el caso de los artículos de divulgación académica que aparecen publicados en sitios web específicos de instituciones educativas o de instituciones gubernamentales y demás, o en revistas de divulgación académica que aparecen, o sea, la mayor parte de las universidades tienen varias revistas de divulgación académica, instituciones educativas privadas también, o sea, grupos, no sé, se me ocurre, yo puse el ejemplo en la hora anterior de El Gato y la Caja, que es una agrupación de científicos de todas las áreas, sociales, exactas, naturales, que hacen distintos estudios y demás, y tienen publicaciones de divulgación académica. Para que vos puedas enviar un artículo y que te lo publiquen, te piden que cumplas en ese artículo con una serie de requisitos. En el 80% de los casos, entre esos requisitos está que en tu artículo, al comienzo, haya incluido lo que se llama un abstract o resumen. Esa es la mejor guía de entrada de lectura a una fuente, para el caso de nosotros, que las estamos utilizando como fuentes de investigación. El resumen es un spoileo de qué va el artículo.
¿sí? Es mucho más acotado y breve que la introducción, porque en la introducción ya está el autor del artículo explayándose sobre un montón de cosas, pero en el abstract me spoilean, me dicen, bueno, este artículo de, no sé, 30 páginas, se trata de esto. Suelen ser como mucho 3 párrafos, porque te piden además que los abstracts tengan un límite de palabras, suelen ser como mucho 3 párrafos en los cuales la persona que escribió el artículo spoilea de qué se trata el artículo. Y en algunos casos incluso, a veces, debajo del abstract o resumen, aparecen las keywords, las palabras claves, o sea, las palabras claves no en función de la cantidad de veces que una palabra se repite en el artículo, sino de que esas palabras claves nos permiten a nosotros saber cuáles son los ejes sobre los que trabaja ese artículo o esa publicación en cuestión. Mirando todas estas cuestiones, ya tenemos un primer análisis de la fuente sin haberla leído por completo, habiendo leído solo una serie de cuestiones. Si a eso después le sumamos una lectura diagonal, tenemos una primera lectura de la fuente. Obviamente que al momento de utilizar esa fuente ya como recurso para la escritura de nuestro trabajo y para empezar a pensar posibles preguntas, hipótesis, y para utilizar argumentos o no que trabaja la fuente, o para utilizarla para el estado de la cuestión, o para el marco teórico y demás, ahí bueno, sí, me tengo que sentar a leer el texto, a leer la fuente en sí. Pero para allá, o sea, para esta primera etapa que implica buscar, seleccionar y recopilar, con eso es suficiente y no hizo falta leer del todo la fuente que obtuve. ¿Hasta acá se entendió? ¿Me siguieron? ¿Todo ok? Sí. Sí, profe. El silencio del otro lado es rarísimo. A veces tengo miedo, digo, hay como una vocecita en mi cerebro que me está diciendo, se te cortó la llamada, se te cortó la llamada, se te cortó la llamada. Pero como yo sigo viendo los iconitos de Zoom, digo, no se me cortó nada. Bueno. Finalmente, en el caso de los videos. Bueno, ¿qué hace? Yo sé que esto se los había llegado medio como a mencionar, todo súper así a las voladas y por encima en la clase pasada, pero quería explicarlo en profundidad porque se van a sentar ahora a empezar a leer fuentes y demás, y la idea es que esto lo tuvieran lo más claro posible. En el caso de los videos, fundamentalmente, ¿qué miro? La descripción. ¿Qué ocurre muchas veces? Que incluso si el video es un video producido por alguna institución, alguna agrupación de investigación o por, no sé, creadores de contenidos especializados en el tema sobre el cual estoy yo viendo el video, muchas veces ocurre que igual la descripción no está buena porque o es demasiado breve o me dice solamente la fecha de creación, quién lo produjo y demás, y no tengo un resumen ahí en la descripción de qué se trata el video en cuestión. Bueno, en el caso de que la descripción no sea buena, o sea, buena en el sentido de que no tiene la información de síntesis del video en cuestión, miren los comentarios, pero no los comentarios valorativos, ¿sí? De qué buen video o qué mierda el video, no. Aquellos comentarios que muchas veces los usuarios dejamos de, qué piola esto, me sirvió porque estoy investigando sobre tal cosa y tal otra. Qué piola esto porque me sirve para analizar tal cuestión. La parte del video en la que explican tal cosa no se entendió. O sea, como que comentarios que refieran al contenido del video. O sea, hagan una primera, scrolleen sobre los primeros comentarios y fíjense si algunos de esos comentarios refieren a los contenidos del video. Si ni en la descripción ni en los comentarios encontramos referencias al contenido del video, no queda otra que ir mirándolo. Pueden hacer una primera visualización del video adelantando de a un par de minutos, ves un par de minutos, adelantas otro par, ves un par de minutos, adelantas otro par y demás, ¿sí? Pero en el video es mucho más complicado si no hay una buena descripción o no hay comentarios al respecto o no van ustedes directamente a buscar un video que ya saben que específicamente se trata de los temas, porque no queda otra en ese sentido que ir mirándolo. El equivalente a una lectura diagonal en una fuente escrita, en un video, sería esto que les digo, ¿no? O sea, bueno, adelantan un par de minutos, miran un par, adelantan otro par, miran otro par, y ahí más o menos se pueden ir dando cuenta, si bien van a terminar de entender el video solo cuando lo vean completo, en eso de ir adelantándose se van a ir dando cuenta de si el video tiene data que les sirva o no. ¿Hasta acá alguna duda, consulta, pregunta, cuestión, etcétera? No, profe. ¿No? Bien. Así como les dije que por favor, a medida de que vayan
rastreando las fuentes y seleccionándolas, se registren los datos de registro de esa fuente y demás, por favor, a medida de que vayan buscando fuentes y seleccionándolas para trabajar, ¿sí? O por lo menos seleccionándolas para que queden después en, bueno, esto después lo reviso a ver si me sirve o para qué me sirve. Guárdenselas de forma tal de que después buscarla no equivalga a encontrar el cáliz sagrado, ¿sí? Hagan una recopilación, un guardado de fuentes ordenado desde el principio. No entren a descargar artículos a lo pavote en una carpeta que se llame monografía Maca y que después no sepan de qué va cada uno de los 54 artículos que descargaron, ¿sí? Los sitios web lo mismo, qué bueno que esté este sitio, y se anotan en un papelito que después vayas a saber, Dios, ¿dónde queda ese papelito? Y en página www, no, o sea, necesitan la anotación analógica, se la hacen, no hay problema, o sea, necesitan anotarse con lápiz y papel, el sitio web, el título yo no tengo ningún problema, pero que eso sea un registro ordenado de las fuentes que se están reservando, que están recopilando, que están guardando. Y para eso también hay una serie de tips, estrategias, cuestiones rápidamente realizables. Los sitios web los favoritean. Saben lo que es favoritear un sitio web, ¿verdad? Sí, sí. Sí, profe. Es marcarle la estrellita, perfecto. Al favoritearlo, no pongan solo la estrellita y que le quede en la barra de favoritos, porque después de 3 meses de trabajar con la monografía y de estar buscando una vez por semana distintas fuentes y consultar y revisar, van a tener una barra de marcadores con 150 páginas marcadas y vayan a buscar específicamente la que quieren consultar en el momento en el que, esta idea la había visto en tal lado, necesito volver a chequearla. ¿En qué lado la vi? Entonces, para evitarse eso, además de favoritear, renombren el sitio, ¿sí? Vieron que ustedes cuando, sobre todo es muy sencillo cuando lo hacen en la PC. Si yo voy a favoritear acá, me abre y me dice nombre, edad contemporánea, Wikipedia, carpeta, bueno, tengo una carpeta en la que guardo recetas de cocina, ¿no? Bueno, no sé. Voy a mandarlo a la carpeta de otros marcadores o voy a más y en barra de marcadores, nueva carpeta, me pongo, no sé, edades de la historia. ¿Sí? Y entonces me guardo, pero yo quiero que solo se llame edad contemporánea, no necesito que diga Wikipedia o lo que fuere. ¿Sí? Y en esa carpeta, edades de la historia, la guardo. Entonces, si yo estoy después teniendo que rastrear rápidamente este artículo de Wikipedia en el que no vengo abro, pero la que lo tiró de las patas se metiendo todo. Bueno, supongamos que no tengo acá abierta la página y que Google me está dejando ingresar a la nueva pestaña en blanco, voy a la barra de marcadores, ¿sí? Y en edades de la historia yo rápidamente puedo acceder a esa página que guardé. Pues si se la favoritean, solo como por ejemplo yo tengo acá en otros marcadores que tengo 800 cosas, ¿saben lo que es buscar algo en esta lista? ¿Saben el laburo que es buscar algo en esta lista? Esto más un montón que no exporté, que no importé de otros buscadores, ¿sí? Entonces, háganse a ustedes mismos el favor de renombrar, ¿sí? La página y de guardárselas o clasificárselas por carpetas, ¿sí? También pueden descargarse los artículos como PDF. Bueno, Wikipedia les permite descargar artículos, pero las páginas web hacen clic botón derecho, imprimir, y en vez de imprimir ponen guardar como PDF y se descargan el sitio web completo. Pero no está bueno eso porque todo lo que es hipervínculos y demás lo pierden al descargárselo. Entonces, favoritéense el sitio en el celu o en la PC o en el dispositivo que estén utilizando para consultarlo y renómbrenlo de manera tal después rápidamente poder ubicarlo. La lógica con las publicaciones es exactamente la misma. Se van a descargar un libro, un capítulo de un libro, un artículo, etc. Lo descargan y le ponen al artículo, al libro, al capítulo del libro, el nombre, ¿sí? El título en sí y el nombre de les autores o le autore de ese artículo, el libro, capítulo del libro, etc. Identifiquen título, autor. Y se lo descargan además en carpetas específicas, ¿sí? Tengan una carpeta que sea trabajo de investigación o una carpeta que sea monografía Maca. Pero dentro de esa carpeta de trabajo de investigación o como ustedes le quieran poner,
ábranse carpetas específicas para, no sé, fuentes para el estado de la cuestión. Si están trabajando sobre género, bueno, fuentes con definiciones de género, fuentes con definiciones de patriarcado, fuentes sobre género y economía. O sea, ármense ustedes dentro de la carpeta en la cual organizan las fuentes secundarias, subcarpetas que les permitan rápidamente hacer un rastreo de las distintas fuentes. Pueden no hacer estas subcarpetas si quieren. Bueno, entonces sí o sí, por favor, bien especificado de qué va cada fuente. Incluso si quieren, pueden poner título, autor y entre paréntesis 3 o 4 palabras claves que les permitan identificar de qué se trata esa fuente en cuestión. Se descargaron una fuente sobre historia del feminismo y la fuente se llama, no sé, el título del libro, de la fuente, del artículo, y no sé, se llama El feminismo a lo largo del tiempo, autoras varias, entre paréntesis pongan historia del feminismo desde tal década a tal década, orígenes y olas del feminismo. Entonces ustedes ahí ya rápidamente tienen en el nombre que le pusieron al documento cuando lo descargaron, una fácil, o sea, detectan fácilmente de qué se trata cada una de esas cosas, ¿sí? Y en los videos de YouTube se arman listas de reproducción. Que la lista de reproducción tenga el nombre más detallado y específico posible, que la cantidad de caracteres permitidos para escribir les permita para saber cada lista de reproducción videos sobre qué cuestiones del tema de investigación incluye. ¿Sí? Sean ordenadas y específicas porque después si no se les van horas de laburo, no en la lectura o en la redacción del trabajo, sino en ver dónde corno metieron esa fuente de investigación que habían encontrado, que estaba buenísima y que no se la guardaron como corresponde. Perdonen el énfasis. Bueno, y ahora bien, además de hacer un registro ordenadito, mejor dicho, una recopilación ordenadita de los sitios web, me los favoriteo y los renombro, los documentos me los descargo y me los guardo en carpetas específicas, sí, los videos me los armo en listas de reproducción ordenaditas y sabiendo de qué va cada una de esas listas. Además de eso, ¿saben cómo se arman listas de reproducción en YouTube? Sí, eso sí, ¿verdad? Sí, profe. Sí. Ah, perfecto. Sí, profe. Por ahí estoy diciendo algo. Bien, buenísimo. Ahora sí, un laburo más exhaustivo de registro de esas fuentes que yo estoy acumulando compulsivamente es armarse ficheros de lectura o fichas técnicas de fuentes o fichas de registro de fuentes como les puse acá. Que son fichas en el sentido de que en las bibliotecas antes de la era de la digitalización, en la era analógica, eran fichitas. De hecho, si ustedes van a una librería se pueden todavía comprar los ficheros, pues iban en ficheritos en los cuales con papelitos tipo post-it estaba cada una de estas fichas distinguidas. Se pueden armar la versión analógica, o sea, manuscrita, o la versión digital, pero van a tener que respetar este formato que les voy a dar yo ahora, que es un formato adaptado a mi materia, ¿sí? Normalmente las fichas de lectura, las fichas técnicas de fuentes, tienen otro formato mucho más sencillito. Yo les armé específicamente este formato porque es con el que quiero que trabajen en mi materia. Paréntesis acá. ¿Voy a tener que hacer, Maca, para cada una de las fuentes una ficha, un registro? A ver, lo ideal sería que sí. Yo les voy a hacer el ejercicio de que lo hagan por lo menos con un par de fuentes, ¿sí? Como para que aprendan a utilizar el recurso práctico de el fichado de bibliografía o el fichado técnico de fuentes de investigación. Después, si ustedes no lo quieren hacer, bueno, no lo hacen. Yo les voy a enseñar a utilizar el recurso dejándoles una actividad en la que lo tengan que hacer con algunas fuentes, ¿sí? Después ustedes eligen si lo quieren hacer o no. Personalmente es un recurso que sirve muchísimo, ¿sí? O sea, de hecho yo cada vez que, incluso ahora que estoy leyendo, digamos, además de literatura y demás, o sea, que sigo leyendo libros académicos sobre temas que me interesan, yo tengo una agenda de lecturas en la que registro este tipo de datos, se trate del libro del que se trate, porque de esa manera también rápidamente en algún momento, si yo quiero hacer una consulta sobre determinado tema, puedo decir, yo había leído un libro, pero no me acuerdo bien de qué iba, porque, no sé, lo leí hace 2 años, a ver de qué se trataba, voy a mi fichita, y, mira, sí, está bueno, me sirve. Entonces, mi sugerencia es que lo hagan para con todas las fuentes con las que trabajen. Es una forma de resumirse la fuente también.
¿No lo quieren hacer con todas? No hace falta. Lo van a tener que aprender a hacer con un par, como para adquirir el hábito y saber hacer el ejercicio. Después verán ustedes si lo aplican al resto de la investigación o no. Nos quedan 10 minutos, explico brevemente esta fichita y ya terminamos por hoy. Lo primero que van a registrar, ojo, en la actividad respeten este formato que yo les voy a enseñar en la pantalla, como si ustedes me vieran enseñando en la pantalla. Estoy quemadísimo. Yo les voy a dejar una plantilla con este formato para quienes lo quieran hacer digital, y para quienes lo vayan a hacer analógico o manuscrito y me vayan a mandar la foto, respeten este formato de cuadrito así como está. ¿Sí? En la primera columna o el primer casillero van a ubicar qué tipo de fuente es. Si es un sitio web, si es un video, si es un libro, el capítulo de un libro, un artículo académico. El tipo de fuente, no el nombre. ¿Sí? Tipo de fuente, 2 puntos, sitio web. Listo. Tipo de fuente, 2 puntos, libro. Listo. Sí, aquí debajo el título de la fuente, o sea, si es un sitio web, cómo se llama el sitio web, si es un libro, cómo se llama el capítulo del libro, si es un capítulo del libro, etc. O sea, el nombre, el título de la fuente. Al ladito, autor o creadores, ¿sí?, de esa fuente. Si es un artículo, o sea, si es una publicación, van a poner autor o autores, ¿sí?, se trata del libro, capítulo del libro, artículo, tesis, tesina, etc. Si es un sitio web o un video, van a poner a les creadores. A veces les creadores van a ser una persona física o un grupo de personas físicas, a veces se va a tratar de una institución, una agrupación, un sitio académico, etcétera, y van a poner, bueno, si el sitio pertenece, no sé, a la Universidad de Buenos Aires, al Ministerio de Economía del país, a un centro de divulgación como Economía Feminista, no sé. Ponen ahí quién creó el contenido o quién escribió la publicación. Palabras claves o keywords de esa fuente, que, ojo, acá no van a ser las palabras claves o keywords que la propia fuente enuncie, sino palabras claves que para ustedes sean claves para recordar de qué trata la fuente. Se ponen, no sé, 5 palabras que a ustedes les remitan, una vez consultada la fuente, a los contenidos de esa fuente. Normalmente van a ser las palabras que más se repitan o los ejes del trabajo, y muchas veces, si es un artículo, van a coincidir las keywords que ustedes utilicen con las que estén enumeradas como keywords o palabras claves en el artículo. Pero no necesariamente, tienen que ser palabras claves de identificación de la fuente para ustedes. ¿Bien? La fecha de publicación, creación o fecha de la última consulta si es un sitio web. Con el año me es suficiente en el caso de que sean artículos, libros, capítulos de libros, ponencias, o sea, en el caso de que sea una publicación, un archivo, ¿sí?, un documento, con el año es suficiente, ¿sí? A veces se van a encontrar con la posibilidad de acceder a mes y año, bueno, ponen mes y año. En el caso de que sea un video, a veces está en la descripción del video la fecha de publicación o de la fecha de producción de ese documental, de ese video, etcétera. A veces está solo el año, a veces no está ninguna de esas dos fechas, en ese caso reproducen lo mismo que para si es un sitio web. Me ponen la fecha que ustedes accedieron a esa fuente por última vez, fecha de último acceso, y ahí ponen sí, día, mes, año. La fecha de último acceso, 15 de mayo del 2021. Es la fecha en la que ustedes consultaron esa fuente por última vez. Si no está el año de creación del sitio o el año de publicación del video, ponen ustedes la fecha en la que por última vez accedieron a ese sitio. Profe, Sí, ay, perdón, me asusté. si no Sí. aparece tipo la fecha de publicación, se puede poner la fecha tipo de la última edición que tuvo la página. Sí, en el caso del sitio web difícilmente aparezca fecha de publicación, en ese caso ponen ustedes la fecha de la última consulta. Si se trata de un documento, de una publicación, ¿sí?, y no aparece la fecha de publicación del original, pero sí la fecha de la última edición, ponen la fecha de la última edición. Y ahí aclaran, fecha de última edición, tal. ¿Sí? Después, no sé si respondí la pregunta, ¿respondí? Sí, sí, sí. Perfecto. Después, en estas otras 2 columnas que tienen acá, van a hacer una síntesis de la fuente. En el resumen y en la síntesis procuren en primera instancia responder a estos interrogantes, para lo cual acá tiene que haber, o sea, con una lectura diagonal esto se puede responder, pero ya recuerden que a ustedes este fichero les tiene que servir para poder recordar de qué se trata la fuente sin necesariamente volver a leerla. Aquí quizás ya requiere una lecturita un poco más exhaustiva que
la que hicieron para determinar si la fuente servía o no. ¿Sí? Responden estos interrogantes y se arman un breve resumen, ¿sí?, de lo que plantea la fuente. Siempre recuerden que esto lo tienen que hacer pensando en cómo a ustedes les va a resultar práctico consultar esta ficha de lectura para recordar de qué se trataba la fuente. Esto tiene que ser una herramienta para ustedes, ¿sí? No es una ficha técnica de una biblioteca en la cual, no sé, yo como consultante de una biblioteca, no sé, del registro digital de la Biblioteca del Congreso, quiero ver la ficha técnica de un libro, necesito ver el resumen estrictamente concreto de ese libro. Yo no quiero que ustedes hagan un resumen como si para mí me sirviera. Quiero que lo hagan como para ustedes. Por eso es un fichero de registro de fuentes puntual y específicamente para el trabajo que ustedes van a hacer. ¿Y para qué les sirve? ¿Qué información o ideas van a tomar? Si quieren pueden transcribirse frases textuales que les resulten útiles. Este concepto está re bien desarrollado, esta idea está buenísima, se la transcriben. Y esto, para esta primera instancia no les voy a pedir que lo respondan, pensando en el armado del estado de la cuestión, con qué otras fuentes lo pueden comparar, ¿sí? Pero esto más adelante. Para esta primera actividad no les voy a pedir que lo respondan. Les sugiero que lo hagan si es que hicieron una buena lectura de varias fuentes, pero si no, no va a estar entre los requisitos de la actividad. Y finalmente, info extra de la fuente. Referencia a otras fuentes, el artículo menciona libros, capítulos, otros artículos que me sirva a consultar en el futuro porque están buenos. O sea, todas las fuentes académicas al final de la producción escrita indican, bueno, en base a qué otra bibliografía o a qué otras fuentes ese texto fue elaborado. Revísenlo porque de las fuentes que cita, la fuente que ustedes están consultando, pueden sacar nuevas fuentes de información. Dije fuentes 45 veces en 30 segundos. Sí. Chequeen eso. Por ejemplo, normalmente en el caso de los libros están al final o al final de cada capítulo. A ver si hago a tiempo. Sí, hago a tiempo. Espérenme que les quiero mostrar. Ven. Este libro, que sigo utilizando el mismo, tiene al final la bibliografía y tiene toda una serie de fuentes, o sea, menciona una serie de libros a partir de los cuales, de libros y de artículos, a partir de los cuales el autor en cuestión sí analizó. Entonces, si yo estuviese analizando la cuestión de la derecha en la actualidad, me serviría además también recurrir a chusmear alguna de las fuentes que este autor utilizó, ¿sí? En función de lo cual está bueno en los extras registrar si la fuente que estoy consultando y guardando en este fichero ofrece información sobre alguna otra fuente que a mí me pueda servir. Y alguna nota personal que a ustedes les interese dejarse sobre, acordate que este libro es medio gorila, o acordate que este libro es demasiado progresista, acordate que el autor milita con tal partido político, como para recordar sesgos propios de la fuente que ustedes quieran contemplar, tener en cuenta, etc. Esto, referencia completa de la fuente, según norma Zapa, no lo van a usar todavía, no se preocupen, ¿sí? Porque todavía no trabajamos en norma Zapa, así que me lo van a dejar en blanco. Me queda un minuto de la reunión. Si tienen dudas, consultas, preguntas, reabrimos una reunión un ratito más. Si no, acá les dejo ir con Jebus y la vida. No, profe, yo no tengo duda. ¿No? Bueno, les comparto entre hoy y mañana varias cuestiones de material. Biblioteca digital, clases de hoy, material de la parte teórica y actividades varias. Porfa, revísenlo entre mañana y el lunes y cualquier cosa, duda o cuestión, no esperen al jueves a que nos volvamos a encontrar, me charlan, o por Classroom o por WhatsApp y lo vamos trabajando. Si no hay más dudas, preguntas, consultas ni ninguna situación, les agradezco haberse sumado una vez más a la clase, les mando un beso gigante y les dejo que vayan con Jebus. Chau, Chau, profe. profe. Chau, Nos vemos, profe. chicos. Gracias, profe. Chicas, Chau, chiques, profe. cuídense. Nos vemos. Nos vemos.